Hola, ¿qué tal? He decidido titular este video "Vacunas, ¿por qué sí o por qué no?". Es decir, resaltar un poquito la importancia que tiene el ámbito de la vacunación. Bueno, vamos a comenzar mencionando cuál es el objetivo como tal que tienen las vacunas. Las vacunas van a funcionar despertando una respuesta inmunológica y generando una especie de memoria o protección a largo plazo que nos va a permitir que frente a futuras exposiciones nuestra respuesta inmune sea mucho más rápida, más eficiente, sin la necesidad de tener que padecer la enfermedad, es decir, sin tener los signos ni los síntomas que originalmente podríamos nosotros adquirir de manera natural. Finalmente, a partir de diferentes esfuerzos que han hecho las campañas de vacunación en muchos países y a nivel mundial, hemos logrado tener nosotros este tipo de registros donde, gracias a las campañas de vacunación, se han logrado erradicar muchísimos casos en muchas enfermedades, por ejemplo, la polio y el sarampión. Esto nos permite tener una ventaja desde el punto de vista que permite romper el ciclo de transmisión entre un hospedero y el otro, ¿de acuerdo? Ahora, para lograr tales objetivos es importante que todos sumemos esfuerzos, es decir, no solamente las personas que acuden a vacunarse, es decir, necesitamos sumarnos los profesionistas de la salud como nosotros, las instituciones como los hospitales, las clínicas, inclusive el mismo gobierno, quien es quien establece las políticas públicas para seguir todos estos protocolos y que en muchas ocasiones también aportan recursos para el desarrollo y la investigación a este nivel. No obstante, también es importante considerar a los proveedores, es decir, las industrias farmacéuticas, quienes juegan un papel vital en este tipo de situaciones. Ahora, a lo mejor se preguntarán ustedes, bueno, ¿será posible en algún momento erradicar alguna enfermedad? Sabemos finalmente que los virus y los microorganismos han existido con nosotros desde hace miles de años y que también a lo largo del desarrollo de nuestro planeta han adquirido mecanismos evolutivos, es decir, se han adaptado a las diferentes circunstancias medioambientales y en este caso, pues, demográficas, es decir, han ido avanzando, han ido desarrollándose de la mano junto con los seres humanos. Esto haría pensar que pues es una meta bastante inalcanzable. Sin embargo, el hecho de que nosotros tengamos erradicada una de las enfermedades más letales que ha estado en la faz de la Tierra, es decir, la viruela, ha dado esperanzas para que podamos nosotros lograr finalmente este mismo tipo de objetivos con otro tipo de enfermedades. Es decir, tenemos una lista también de pues otro tipo de enfermedades infecciosas como la poliomielitis, el sarampión, las paperas, que prácticamente estamos muy cerca de lograr esta meta. Ahora, ¿qué es necesario para que podamos nosotros lograr la erradicación de una enfermedad? Ok, el patógeno debe de cumplir principalmente con dos características importantes. Número uno es que su ciclo infeccioso debe tener lugar en un único hospedero, es decir, en este caso, que serían los humanos. Esto implicaría que otras especies alternativas no puedan fungir como hospederos o como vectores, ¿sale? Porque entonces, además de considerar todos estos casos que se puedan presentar en las personas, estaríamos conscientes de que necesitaríamos erradicar los casos en todos estos animales, lo cual es un factor difícil de controlar. Y número dos es que la infección o en este caso la vacunación pudiera conferir una protección o una memoria inmunológica que sea duradera, es decir, que pudiera ejercer toda la vida. Esto es muy importante para que no necesitemos nosotros de futuras exposiciones o de repetidas dosis o refuerzos para lograr tal objetivo. A pesar de que pues todos estos requerimientos no serían tan difíciles de alcanzar, la erradicación global en el nivel actual en el que nosotros nos encontramos sigue constituyendo un reto importante para la población a nivel mundial. Desafortunadamente no solo porque no tengamos los medios necesarios para el desarrollo de vacunas o que éstas no sean eficaces, sino que aquí entran en juego muchísimos factores como lo es el factor humano, donde pues es muy difícil o muy complicado de poder manipular y que obviamente va a mermar el esfuerzo de la cobertura que nosotros queremos lograr con los objetivos de la vacunación. Estoy hablando de situaciones socioeconómicas donde tenemos lugares o países en situaciones de pobreza extrema que no tienen todavía acceso o recursos a sistemas de salud con las mínimas condiciones necesarias, aspectos culturales y de religión, donde también pues muchas veces es un impedimento importante, inclusive algunos factores psicosociales como la falta de confianza en el personal de salud
o en la misma práctica médica. Esto ha llevado al surgimiento de diferentes movimientos antivacunas, los cuales, pues bueno, me gustaría comentar que no es nada nuevo, no es algo que finalmente apenas haya surgido en esta década, sino que podemos remontarnos hasta inicios o finales, a mediados y finales del siglo XIX, donde las mismas prácticas de variolación que antes de que estuvieran los descubrimientos de Edward Jenner se seguían llevando a cabo en Europa, dieron como a pie a que surgieran las llamadas ligas antivacunas, es decir, grupos de personas que consideraban que este tipo de prácticas eran antinaturales o que iban en contra de la religión y que finalmente ellos decidían muchas veces, a pesar de, de las imposiciones normativas o legales, no hacerlas. Finalmente, en estas últimas décadas han surgido muchas controversias con respecto a algunos mitos sobre la vacunación, principalmente aquellos relacionados con la seguridad y la eficacia. En el caso de la vacuna contra la difteria, tétanos, citosferina, la vacuna de TP y contra la vacuna triple viral que protege contra sarampión, paperas y rubiola, surgieron hace un par de décadas una serie de artículos que finalmente ponían en duda la seguridad de estas vacunas y la asociaban con el desarrollo de algunos efectos adversos, tales como el autismo. Sabemos nosotros en la actualidad que no existe una relación directa entre este tipo de factores y que además esas publicaciones que surgieron creo que en los años 2000, fueron ya finalmente retractadas por parte de las mismas editoriales, donde se vio que había un serio conflicto de intereses por parte del autor, lo cual nos hace pensar que finalmente debemos de estar nosotros tranquilos, ¿no? Y me gustaría comentarles también el hecho de que la utilización de algunos agentes conservadores como el timerosal que se utiliza en la preparación de vacunas, que también estaba relacionado con altas dosis de mercurio y por lo tanto con algunas situaciones tóxicas de este metal pesado. La FDA sí reportó y detectó obviamente esto, lo cual hizo que se retirara del mercado muchas de estas preparaciones y que ya no se utilizara hasta la fecha en este tipo de vacunas y solamente quedara en algunos casos muy particulares, pero son principalmente vacunas que se utilizan para adultos. Entonces, todo esto es para que nosotros tengamos evidencias y podamos finalmente brindar información confiable a las personas y que no duden, no desconfíen como tal de las vacunas. Sin embargo, me he encontrado también con muchos otros estudios que analizan cuáles son los principales argumentos o factores relacionados a por qué las personas deciden no vacunar a sus hijos. Estamos hablando de pues muchos argumentos que más que argumentos para mí suenan más como pretextos que tienen que ver o personas que todavía afirman que las vacunas no son seguras, que las vacunas son peligrosas, que inclusive son más peligrosas que la enfermedad per se y que en muchas ocasiones consideran que es mucho mejor que los niños o que las personas adquieran la enfermedad, es decir, que se enfermen y a tener una vacuna y que finalmente su sistema inmunológico pueda desarrollar esta memoria, ¿no? Entonces, a estas alturas de la vida todavía estamos considerando estos aspectos, los cuales, pues ahí tenemos el ejemplo en muchos casos donde estas enfermedades han sido fatales y pues han costado cientos o miles de vidas, ¿no? No mencionar también, por ejemplo, la falta de información que muchas veces se ocasiona y que también se ve muy influida por la cuestión social y de los medios de comunicación. Por eso es importante que nosotros también tengamos a la mano pues argumentos o que les mostremos a las personas que el hecho de tener una vacuna pues no tiene que aprobarse o tiene que pasar por diferentes protocolos de inspección sanitaria y de seguridad antes de ser liberada y antes de entrar al mercado, ¿no? Entonces, todo eso es importante para que las personas sigan creyendo y sigan confiando y no vaya a pasar que generen un grado de desconfianza como muchas personas en la actualidad todavía la tienen, no solamente con los profesionistas de la salud, inclusive con los mismos gobiernos o las políticas que aplican este tipo de gobierno, ¿no? E inclusive aspectos emocionales donde las personas o los padres se sienten todavía preocupados o que creen que van a tener culpa si le pasa algo al niño, si le aplican una vacuna, inclusive por sobreprotección. Es decir, que ellos consideran que vacunarlos es mucho mejor y realmente están protegiendo a sus hijos cuando la realidad es que no lo están haciendo. Entonces, debemos estar conscientes y que finalmente la OMS ya ha dicho que todos este tipo de movimientos antivacunas son un peligro potencial para el desarrollo y el resurgimiento de muchas enfermedades que estábamos, como les mencionaba, hace
pues muy pocos años a nada de erradicarlas. Aquí tenemos el caso del sarampión, donde en nuestro país, en México, han existido incremento de casos de sarampión. En la actualidad, en estos días, también sigue habiendo muchos casos y a nivel mundial. Entonces, pues me gustaría nada más dejarles esta reflexión que nos dice que si no queremos repetir el pasado, tenemos que estudiarlo, tenemos que conocerlo y ahí está la prueba, ¿no? Todas las pandemias y las diferentes enfermedades infecciosas que han costado miles y millones de vidas y que finalmente nosotros tenemos la responsabilidad y debemos tomar conciencia de acatar las recomendaciones sanitarias y no olvidar que nosotros, puede ser que nosotros nos olvidemos de las enfermedades, pero las enfermedades no se van a olvidar de nosotros. Muchas gracias por ver este video.